finalmente anoche lo que se había venido viendo desde el 17 de diciembre, que el presidente ruso Vladimir Putin empezó a desplegar tropas de manera masiva, tropas rusas en las fronteras de Ucrania. Ayer en la noche se hizo realidad. Rusia ha invadido territorio ucraniano después de haber ocupado dos zonas separatistas del país que ya para todo efecto práctico y de facto ocupaba desde su invasión a Ucrania en el 2014, cuando se anexó la península de Crimea. Es el despliegue de tropas más importante en la historia de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y de la misma manera amenaza con convertirse en uno de los retos a la seguridad, a la paz internacionales, no solo el continente europeo, sino el sistema internacional más relevantes en muchas décadas. Hay muchas preguntas que tenemos en este momento en el que están avanzando tropas hacia el interior del territorio ucraniano. Hoy empezó el bombardeo de un aeropuerto que está como a 20-25 minutos de la capital, Kiev, pero todavía hay muchos interrogantes, empezando por el hecho de si el presidente Putin pretende ocupar todo el territorio ucraniano. El discurso que dio anoche cuando ingresaban ya tropas rusas a territorio ucraniano es una diatriba en contra de Ucrania, en contra de Estados Unidos y de la OTAN, estos agravios acumulados de Putin y del gobierno ruso con respecto a la expansión de la OTAN después de la disolución de la Unión Soviética, a pesar de que Ucrania no es miembro de la OTAN y Ucrania no estaba en proceso de ser admitido a la OTAN. Ahora las excusas usadas por Putin es que están defendiendo a ciudadanos rusos o a ciudadanos ucranianos de origen ruso en territorio ucraniano, que están combatiendo contra el genocidio y contra grupos pronazis, que es la nueva narrativa de estas últimas 24-48 horas en el gobierno y en las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero esta pregunta, que es ¿cuáles son los alcances de la invasión y la potencial ocupación rusa de Ucrania?, es una de las primeras preguntas. Las fuerzas rusas han entrado por varios puntos, por 3 puntos distintos a territorio ucraniano, pero todavía no está del todo claro si la pretensión es tomar la capital, Kiev, por asalto y ocupar el país de manera semipermanente o permanente, y si esa es la última tirada del presidente Putin. Una segunda interrogante es lo que vaya a pasar, que ya lo estamos viendo esta mañana, con los precios de el petróleo en los mercados internacionales. Como es obvio, los precios del gas y del petróleo han estado experimentando unos brincos récord en los últimos días. Hoy el petróleo está siendo vendido a más de $100 por barril por primera vez desde el 2014, y pues los mercados financieros internacionales están colapsándose hoy. Es un hecho que Putin podría usar las exportaciones de gas y de petróleo rusas como un arma para presionar a Europa y Estados Unidos. Importante la decisión que finalmente tomó el gobierno alemán hace unos días de decir que si había invasión cancelarían este gasoducto ruso a Europa Occidental, Nord Stream 2, pero habrá que ver cómo le pega esto a países, sobre todo Estados Unidos, que han estado experimentando elevados niveles de inflación y donde es muy previsible que haya brincos importantes en el precio de la gasolina en las gasolineras. Enfrentará a Europa una crisis de refugiados como resultado de la invasión rusa, porque es muy previsible que, sobre todo si Rusia avanza hacia el interior del territorio ucraniano, pueda haber desplazamientos muy importantes de población ucraniana hacia países contiguos de la Unión Europea. Sería el movimiento más masivo de personas en movimiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y podría convertirse en una catástrofe humanitaria que le pegaría a la política interna de muchas naciones europeas que de por sí ya están viendo el surgimiento de partidos políticos y de voces anti-inmigrantes. Hay también un tema de cuáles son las implicaciones de política interna para el propio Biden. Desde que Bush enfrentó los ataques terroristas del 11 de septiembre no ha habido ese efecto de
de unirse en torno al presidente cuando hay la percepción de que hay una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. No parece estar ocurriendo por el momento, pero lo que sí es un hecho es que ya por primera vez el Partido Republicano parece estarse alineando con la Casa Blanca en condenar la invasión injustificada y no provocada de Rusia a territorio ucraniano. Va a haber un debate importante, sanciones, tanto aquí en Washington como en varias de las capitales europeas. Hoy está sesionando una sesión de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde veremos qué otras medidas se pretenden impulsar para tratar de presionar a Moscú para detener su campaña de invasión en territorio ucraniano. Otra pregunta importante: ¿cuánto tiempo apoyará la sociedad rusa al presidente Putin? 150 artistas, intelectuales, exfuncionarios, académicos han escrito una carta condenando las acciones de Putin, pero en una encuesta reciente, aproximadamente el 50% de los rusos creen que es justificado invadir Ucrania si es que con ello se evita la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN, pero ciertamente habrá que ver, a medida que se pudieran ir acumulando bajas rusas en el frente de conflicto con Ucrania, si la sociedad empieza, como lo hizo en su momento en Afganistán, a empezar a rechazar las acciones militares de Rusia en el extranjero. Y evidentemente un tema que no podemos dejar de lado: lamentable el posicionamiento del presidente López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa. Unas declaraciones plagadas de lugares comunes, timoratas, vergonzosas para alguien que se dedicó 23 años a la diplomacia de México como diplomático de carrera. Es un momento bochornoso. Es decir, sí, qué bueno que el presidente se pronuncie a favor de la paz mundial, de la solución pacífica de controversias, pero pues esto no es un concurso Miss Universo. México debe, si no condenar las acciones rusas, sí criticar la decisión del gobierno ruso de invadir un país soberano, independiente. Un presidente tan obcecado con las doctrinas de la no intervención y la soberanía nacional debería estar cuestionando estas acciones rusas. Y este pronunciamiento mexicano esta mañana, sin duda, no pasará, no ha pasado desapercibido en Washington. Ya esta mañana, Washington, viendo el posicionamiento de su principal socio comercial en este momento, que es México, y de un país que, por cierto, ocupa un lugar no permanente como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Habrá que también estar pendientes de lo que pueda ocurrir en América Latina. Si bien Rusia no abriría un segundo frente de conflicto en el continente, sí Rusia hará lo que ha venido haciendo desde hace años, sobre todo después de la invasión en 2014 a Ucrania, que es de repente mandar una fragata a Cuba o a Venezuela, mandar algún avión bombardero de largo alcance a algún aeropuerto cubano o venezolano, usar sus plataformas de desinformación que son RT y Sputnik, las dos medios del Estado ruso, para seguir desinformando, seguir tratando de propalar su narrativa tendenciosa, falsa, ahistórica, que hemos visto en redes sociales durante las últimas 3-4 semanas, y tratar de mandarle la señal a Estados Unidos de que si Estados Unidos está presente en lo que Rusia considera su esfera de influencia en la zona contigua a Rusia, que Rusia puede hacer exactamente lo mismo en lo que Estados Unidos considera su esfera de influencia en el hemisferio occidental. Son días negros para la diplomacia, son días negros para la seguridad internacional. Hoy Rusia, de los pelos, jala a la comunidad internacional a una época que muchos, ciertamente en Europa, pensaban estaba ya superada.